Mi nombre es José Saldaña, estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. El día de hoy voy a presentar el proyecto Múltiples Sensores en Arduino para la materia de electrónica analógica y digital. The present article deals with the implementation of a control system which allows the beneficiary, in this case the people in charge of the transport of passengers, to obtain a greater comfort while covering their daily routines. The main objective is to provide the driver with a series of indications about the transport unit at the present moment in which they arise. It has sensors which as ultrasonic, brightness, and temperature, which will emit signals to components such as LED lights, buzzers, and LCD devices. Data processing and orders for actuals will be carried out using the Arduino platform. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que no todas las personas poseen los recursos necesarios para poseer un vehículo. Esto conlleva que necesariamente los ciudadanos deban optar por usar el transporte público. Y es aquí en donde las personas que desempeñan esta labor tienen la gran responsabilidad no solo de brindar un buen servicio, sino de otorgar la seguridad que cada uno de ellos requiere, incluyéndolo a él mismo. Es de conocimiento común que el hecho de conducir es un acto que requiere toda nuestra concentración, ya que el mínimo descuido puede desencadenar en un accidente de tránsito. La implementación de este sistema, además de su correcto funcionamiento, van a garantizar una tasa de disminución de accidentes de tránsito, ya que según estudios el 60% influye el factor humano, de los cuales son el alcohol, la velocidad y lo que son las distracciones. Mediante nuestro sistema nosotros pretendemos minimizar la última facción. Por esta razón es primordial implementar nuestro sistema, ya que brindará al conductor una mayor comodidad a la hora del transporte de pasajeros, ya que nuestro sistema se encargará automáticamente de cumplir cada una de las funciones que nosotros le determinemos que realice. Descripción del proceso. El sensor ultrasónico se implementó en la parte frontal del vehículo y funcionará en dos estados. En el primer caso, si el sensor detecta que existe demasiada proximidad, distancia menor a 60 centímetros, con respecto al vehículo de enfrente, se emite una alerta auditiva generada por el buzzer, se encenderá un LED rojo y se muestra un mensaje de alerta en el LCD del conductor. En el segundo caso, si la distancia es mayor a 60 centímetros, un LED de color verde se enciende indicando que la distancia es la adecuada y en la pantalla nos entregará la lectura del sensor. Para el funcionamiento del sensor LDR, este va a actuar según el nivel de iluminancia que exista dentro del habitáculo de la unidad de transporte. Por lo general, en días soleados se detecta una medición de 10.752 lux, en días parcialmente nublados lecturas de alrededor de 1025 lux, para días oscuros 107 lux y llegando hasta valores de 10,8 lux al ponerse el sol. A partir de dichas premisas, el sensor se configuró de tal manera que en cuanto detecte una lectura menor a 107 lux, se activa automáticamente la luz LED dentro del habitáculo. Y por último, para el sensor LM35 se desea aplicar para tomar lecturas de temperatura del habitáculo y en base a aquello encender o mantener apagado el aire acondicionado. La temperatura más confortable para el ser humano en estado de reposo suele ser de entre 20 y 23 grados centígrados. Entonces, partiendo de aquello, la función que se implementará cuando el valor de temperatura exceda los 24 grados, se activa el sistema del aire acondicionado y emite un sistema de mensaje en la pantalla LCD, al igual que una señal visual de un LED amarillo encendido ubicado en el tablero. De no ser así, tanto el aire acondicionado como el LED se mantienen apagados. Procedemos a analizar lo que es la programación del Arduino. Vamos primero a definir los pines que nosotros tenemos que usar. Aquí podemos visualizar algunos de los pines que nosotros vamos a estar utilizando. Y aquí la librería que nos va a permitir realizar la comunicación I2C entre el Arduino y el LCD del conductor. En este caso, si es que no se posee de esta librería, lo que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Arduino y buscar la Liquid Crystal I2C. Y luego tenemos que venir a la parte del programa, añadir ficheros y se nos va a quedar lo que es un archivo .zip. Lo vamos a abrir y como yo ya la tengo incluida, únicamente le voy a dar en OK. Luego definimos lo que es la Liquid Crystal normal para el segundo LCD de pasajeros. Aquí vamos a definir algunas de las variables que vamos a estar utilizando. En este caso, la mayoría son para el funcionamiento del sensor ultrasónico, que son el trig, el eco, la duración, la distancia en centímetros y el buzzer. Luego tenemos que definir cada uno de los pines como entrada o salida. Aquí tenemos algunos de ellos que nosotros estamos utilizando. Luego, cuando se inicie el sistema, va a mostrar una serie de mensajes. Hay que primero inicializar el LCD Screen y determinar las dimensiones de ancho y de alto. En este caso, el segundo LCD va a ser uno de 16 por 1.
Luego tenemos que ir seteando en cada una de las filas y columnas en las que va a ir apareciendo cada uno de los caracteres que nosotros podemos determinar aquí. Luego aquí tenemos una función de auto scroll para el segundo LCD. Aquí lo que va a ir haciendo es, como su nombre lo dice, realizando un auto scroll del mensaje que se va a mostrar. Ahora vamos a analizar el sensor de temperatura. Tenemos aquí las variables que nosotros vamos a utilizar, como es la conversión de tipo entero y el voltaje y temperatura de tipo float. La conversión va a ser una lectura analógica del pin A2. Luego de eso tenemos que determinar el valor de voltaje al que corresponde. Para eso vamos a aplicar la conversión por 5 voltios entre 1023. Y para determinar la temperatura vamos a decir que el voltaje por 1, en este caso lo dejamos así nomás, y lo dividimos para 0,01 voltios o 10 milivoltios. Luego aquí se va a presentar el mensaje en la pantalla LCD con temperatura igual, el valor de temperatura y en grados centígrados. Ahora la condición que nosotros estamos aplicando es que si la temperatura es mayor a los 24 grados centígrados, se enciende un LED amarillo. Vemos aquí en high y se muestra un mensaje en el LCD de que el aire acondicionado está encendido. De no ser así, se va a mantener apagado el LED amarillo. Y en este caso lo que tenemos aquí, el digital write en el pin 9, son lo que son la activación de los relés y los motores. En este caso, si es mayor a 24 va a estar en high, si es menor en low. Ahora para el sensor ultrasónico tenemos las dos variables que vamos a utilizar de tipo long, duration y la distancia en centímetros. Aquí obtenemos el ancho del pulso que está detectando el sensor y luego nosotros tenemos que escalar el tiempo del eco, es decir, el tiempo que se demora en ir la señal y en regresar. Tenemos que escalarla en centímetros con esta función de aquí. Y luego en el LCD nos va a mostrar distancias igual a la variable de distancia en centímetros. La condición que estamos aplicando es que si la distancia es mayor a 60 centímetros, se va a encender un LED verde y el buzzer va a estar apagado al igual que el LED rojo. Pero si no se cumple esta función, el LED verde va a estar en bajo y se va a encender el LED rojo. Y de igual manera acá abajo nos va a mostrar el mensaje de alerta en el LCD y a la vez que el buzzer va a emitir un tono. Por último, para el sensor de luz, que tenemos de tipo entero la lectura LDR, que va a ser de igual de tipo analógica en el pin A1. Este nos va a imprimir lo que es iluminancia igual y el valor de la lectura LDR en lux. Y la condición que habíamos implementado es de que si la lectura LDR es menor a los 107 lux, la luz LED se va a encender, es decir, está en high, y se muestra un mensaje de luces encendidas en el LCD. De no ser así, la luz se mantiene apagada. Para poder implementar lo que es la programación tenemos que guardarlo en un archivo .exe, para lo cual primero vamos a buscar una ubicación para guardarlo y luego le damos en exportar binarios compilados. Y procederemos a cargar lo que es el .exe que habíamos generado, en este caso es este de aquí, le damos en abrir y en OK. Y lo mismo para el sensor ultrasónico, en este caso tenemos que ir a la carpeta library en donde está instalado nuestro programa. En mi caso está en Data, Program, Fields por 86, Lab Center Electronics, Proteus 8 Profesional y en Library. Elegimos la opción que dice Ultrasonic Sensor.exe, le damos en abrir, en OK y ya podremos ejecutar el programa. Vamos primero a analizar cada uno de los componentes que vamos a utilizar y luego cada una de las respectivas conexiones. Primero podemos visualizar aquí nuestro Arduino Mega, nuestro sensor LDR, nuestro sensor ultrasónico y nuestro sensor de temperatura LM35. Como podemos observar aquí, esta línea azul se trata de un tipo de conexión denominado Limbus. Este nos permite hacer la conexión de todos estos elementos que nosotros vemos aquí mediante un solo cable. Es conocida también monoalámbrica. También podemos visualizar en la parte de aquí que tenemos dos LCDs en el cual en el LCD de conductor se van a mostrar todas y cada una de las variables que nosotros vamos a recibir de cada uno de los sensores, y en el caso del LCD de pasajeros únicamente va a emitir un mensaje para los mismos. También por esta parte de aquí tenemos otro tipo de conexión mediante el bus I2C, el cual nos permite realizar la conexión utilizando únicamente dos cables de nuestro Arduino, al igual que los dos pines, el SDA y el SCR, ubicados en nuestro Arduino en los pines 20 y 21 respectivamente, y podemos ver aquí las conexiones. Este tipo de conexión nos ayuda mucho al momento de utilizar menor cantidad de pines para lo que es la transmisión de datos mediante al LCD. También tenemos aquí en este apartado lo que son las luces LED que nos van a servir
de alerta cuando cada uno de los sensores haya sobrepasado su límite. En el caso del LED verde nos va a indicar que la distancia entre un vehículo y otro es la correcta. Este va a funcionar con el sensor ultrasónico. De igual manera, el LED rojo nos va a indicar una señal de alerta cuando existe demasiada proximidad entre uno y otro, al igual que el sounder o buzzer, que va a emitir una alerta sonora, y también de igual manera se va a proyectar aquí en el LCD una señal de alerta. Por la parte de aquí tenemos lo que va a simular el sistema de aire acondicionado mediante estos dos motores de aquí, y lo que es el sistema de la iluminación, que va a funcionar directamente con el sensor LDR. Vamos a proceder ahora a simular y a verificar el funcionamiento correcto de cada uno de los sensores. Podemos ver que se han inicializado las pantallas de LCD, proyecto electrónica analógica y digital, ciclo 2020-2020 y presentado por mi persona. Vemos que ahora empieza a mostrarse cada una de las variables que están detectando los sensores. Vemos que aquí en el LCD de pasajeros se está mostrando un mensaje mediante una función de auto scroll. Va a ir barriendo cada uno de los caracteres que se van a ir presentando. Vamos a proceder a analizar lo que es el sensor ultrasónico, el cual teóricamente nos decía que funcionaba en dos estados. Si la lectura que nos está entregando el sensor es mayor a los 60 centímetros, el LED verde va a estar encendido y en el LCD se va a mostrar el valor de dicha lectura. Ahora, si la lectura que nos está entregando es menor a los 60 centímetros, se va a encender el LED rojo al igual que el buzzer. Y también se va a mostrar un mensaje de alerta en el LCD. Vamos a comprobar que eso suceda. Como pudimos observar, la distancia que nos entregaba era de 59 centímetros y se encendió lo que es el LED rojo a la vez que se emitió la señal de alerta, es decir, que el sensor funciona correctamente. Proseguimos a analizar lo que es el sensor LDR. En este caso podemos ver que nos dice que está detectando una iluminancia de 512 lux. La iluminancia se mide en lux, estamos utilizando medidas del sistema internacional y nosotros configuramos de tal manera que si la lectura era menor o igual a los 107 va a encenderse la iluminación del habitáculo. Vamos a comprobar aquello. Vemos que está minimizando lo que son los valores de iluminancia. Obtenemos 93 lux. Se nos muestra un mensaje de que las luces están encendidas y la lámpara se ha encendido, es decir, que está funcionando correctamente las condiciones que nosotros hemos aplicado. Si volvemos a aumentar el nivel de iluminancia, vemos que tenemos 512 lux, vemos que la iluminación se ha apagado. Por último, vamos a analizar el sensor de temperatura LM35 con el sistema del aire acondicionado que tenemos nosotros en esta parte de acá, mediante lo que es el transistor, la resistencia, el relé de accionamiento y los dos motores que estamos simulando que van a ser el sistema de aire acondicionado. Se decía que la temperatura ideal está entre los 20 y 22 grados centígrados. Ahora, nosotros habíamos configurado de tal manera que si excedía los 24 grados, es decir, estamos dejando un cierto porcentaje de tolerancia, se va a activar el sistema de aire acondicionado. Vamos a comprobar eso, vamos a aumentar lo que es la temperatura. Vemos que ahora nos entrega un valor de 25 grados. El LED amarillo nos está indicando que el sistema está encendido y propiamente se activa lo que son los motores indicando que el sistema está funcionando. Una vez que el mismo haya refrigerado lo que es el habitáculo de ocupantes, la temperatura volverá a disminuir. Por lo tanto, el LED se apagará indicando que la temperatura se ha normalizado nuevamente y propiamente lo que son los ventiladores se van a apagar. Para terminar, y como opinión personal, como usuario recurrente de este medio de transporte en el que se desea implementar este sistema, confirmo que la implementación de este va a otorgar múltiples posibilidades, ventajas y sobre todo la seguridad que buscamos los viajantes a la hora de transportarnos de un lugar a otro.